Hola, buenas tardes, buen día para algunos también, allá por más allá del Atlántico. Aquí estamos con mucha alegría hoy para compartir con Brigitte Champetier de Ribes, que ya está. Vamos directos. Gracias por estar aquí, por ir sumándoos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ahí estamos aceptando la invitación de Brigitte, que como siempre, puntual, con la cita. Bien, bueno, ahora me empiezan a llegar diferentes solicitudes, Brigitte, yo le estoy dando y quizás después a lo mejor tenga que ser yo el que envíe hacia ahí. No deciros que yo soy José Antonio Recouso y que estoy aquí en La Coruña, España. Y encantado de saludarte allá donde estés. Un placer compartir este momento. Compartir es vivir. Vamos a ver si podemos invitar. Ya te he enviado, Brigitte, a ti también. A ver si ahora. Ya sabemos que esto va cuando tiene que ir. Ni antes ni después. En el momento en que Instagram pues nos dé el permiso. Y hoy compartimos con Brigitte este apasionante tema como es la sexualidad. Vamos a aceptar de nuevo. Gracias por uniros, Verónica, Alba, Mónica. Os saludo allá. A veces es cuestión de dejar un tiempito para que esto me llame la atención, este momento en el cual somos como familia y en el momento en que entra Brigitte, entra toda una comunidad. Hola, Nidia. Vamos a darle otra vez. Los que habéis pasado por aquí ya sabéis cómo va esto, ¿no? Esperando a que nos dé entrada. Así es, Brigitte. Así es. Yo voy a volver a enviarte a ti hacia ahí, a ver si así es posible. Ya está, ya estamos, José Antonio. Qué Bien. bueno. Gracias por tu invitación. Gracias, me hace mucha ilusión. Aquí está. Brigitte, hoy me toca a mí no verte. Ah, ¿no me ves? ¿Tú me ves a mí? Sí, perfectamente. Nos veo a los dos, Ya. perfectamente. ¿Y tú ves, Bueno. ves las preguntas? Sí, sí. Bueno, eh, yo te veo muy bien. Es como tiene que ser. Bueno, pues gracias. Es una pena. Si tuviera,
Bueno, es así, es así. Eh, quizás también ya sabemos que no, que nada se equivoca y la energía pues lo quiere así por y para algo, ¿no? Entonces, para mí lo importante será el delay. Claro, al no poder verte, pues tú me dices, me das paso y yo entenderé que puedo tomar la palabra, si te parece. Sí, cuando quieras. Yo estoy Claro, aquí a tu servicio. A muy tu bien. servicio. Bueno, para los que estáis ahí, bienvenidos. Gracias por estar aquí, sumándoos. Yo no puedo ver a Brigitte, pero estoy viendo vuestros comentarios. Bueno, Brigitte, gracias. Si tuviera que decir solo una palabra sería esa. Gracias. Y como un gesto sería como ese, ese gracias que honra pues todo lo que nos das, lo que nos regalas, lo que nos compartes. Y, y hoy para mí es un honor, un gran honor poder compartir este tema tan vital, esencial, delicado, sensible como es la sexualidad. Y te doy gracias por todo ello. Me alegro, José Ignacio. José Antonio, perdón, me alegro mucho de poder compartir contigo. Y lo que tú me quieras preguntar o lo que quieras compartir, adelante, entre los dos lo vamos a hacer. Bueno, pues disculpar si hay algún momento en que pueda pisar por no estar viendo a Brigitte. Sabéis que tenéis un desplegable en la parte de arriba para poder seguir a Brigitte y también podéis compartir este encuentro a quien sintáis que le puede ser útil, que le puede llegar y quedará grabado y lo podréis ver en las redes sociales. Y el tema de hoy que vamos a compartir es la sexualidad. Voy a leer algo que en su día escribió Brigitte y la fuerza instintiva de la sexualidad es la grandeza que está más allá de lo humano. Es un impulso que atraviesa todo el universo al servicio de la vida. Es la reunificación de lo separado, la fusión de lo complementario, la creación de más vida. Y Brigitte, vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Siendo una dimensión fundamental del ser y un ser humano, a veces se nos olvida algo tan básico, tan simple, tan esencial como que yo soy un ser humano gracias a una sexualidad que me creó. Eso es, sí. Sí, la sexualidad es la fuerza de base de la humanidad, de la evolución del destino colectivo. Que sean plantas, animales o humanos, existimos gracias a la sexualidad. Y la sexualidad a su vez está construida sobre un mecanismo, bueno, que vemos reflejado en todo el universo. Un mecanismo dual, cuántico, de dos mitades opuestas, diferentes, que pueden tener autonomía, pero que cuando se unen se transforman y crean una nueva unidad, un nuevo nivel. Aunque se ha caído mi móvil. Vale. Eso es la grandeza de la sexualidad. Es el fenómeno básico completo de la vida y de la existencia en el universo. Por eso Bergelinger lo llamaba pues una fuerza sagrada. Y seguramente es la primera fuerza que atraviese todo el destino colectivo de la vida. Y también precisamente gracias a su fuerza, a que arrastra todo. Es también la más sensible de todas.
y que vamos a ver reflejada en nuestras dificultades sexuales toda la historia de nuestro clan, o especialmente lo que nos toca a cada uno. Y es lo propio de la sexualidad. En su inicio es muy potente, muy poderosa, muy ciega, nos abarca enteros para permitir el acercamiento, la primera relación de pareja. Y luego poco a poco nos va a traer toda la historia de cada uno de los miembros de la pareja o de cada persona. Y gracias a ese traer nuestra historia, pues no es algo fácil de vivir, pero es algo muy completo, que cada vez que queramos mirar una dificultad de nuestra sexualidad, nos une a todo el pasado. Y en cuanto está resuelto, todo el pasado se vuelca en nosotros y nos vuelve a dar una nueva energía al servicio del presente. Así. José Antonio, te escucho así. Vale. Gracias, Brigitte, por comentarme cuando terminas. Como ya sabéis, no puedo ver a Brigitte, entonces, pues, Vale. disculpen en algún momento en que nos pisamos. Y, Brigitte, hablando de los padres como los creadores de vida, ¿cuánto es de importante respetar su intimidad como pareja? Tanto la que fue, como la que es, como la que será, para que nosotros podamos vivir una sexualidad más libre. Sí, mira, quizás lo que más se entienda es que lo sistémico, el sistema familiar, no ve las intenciones sino los hechos. Y los hechos de la intimidad, quiere decir que una vivencia entre dos, si se comunica a un tercero, la intimidad desaparece. Uno de los dos, sin saber por qué, se siente traicionado, ya ha perdido la confianza, y la otra persona pues sigue contando afuera su intimidad y ya ha perdido el interés por esa relación íntima entre los dos. Entonces vemos que cuando la intimidad es comunicada a otros, a los hijos, a amigos, la intimidad se rompe. Es una condición sine qua non el respeto. El respeto a la vida de cada uno y a la vida que están creando entre los dos, a esa intimidad que se está creando entre los dos. Eso es lo que hace progresar la relación profunda entre esas dos personas y que va a permitir que sus propios hijos integren esa intimidad, la intimidad de sus padres, desde el respeto, o sea, integren esa faceta reservada de sus padres y les permitan vivir a ellos también una relación de pareja donde la intimidad es lo que les va a guiar y va a ser el elemento fundamental de la relación de pareja, la intimidad. No sé si te he contestado, si quieres decir otra cosa, adelante. Sí. Aprovechando sobre este tema tan delicado, ¿no?, que es la intimidad, ¿cómo podemos abordar los terapeutas y en este caso también los consteladores, cómo respetar ese acompañamiento en cuanto a aquellos consultantes que nos traen esas dificultades, esos conflictos sexuales que quieren pues ver, abordar, ¿no? ¿Cómo respeten esa intimidad? La verdad es que es difícil, es delicado precisamente. Yo, por ejemplo, una pareja que busca un terapeuta sexual, le aconsejaría observar distintos terapeutas y ver cuáles son famosos por los
las parejas que se han salvado o los que son famosos porque las parejas que van con ellos se separan. Para mí eso es el indicador. Si uno sabe respetar la intimidad de sus clientes, esa pareja se puede volver a empezar perfectamente. Pero si no, si va a indagar, si va a separar a la pareja necesariamente. Entonces hay primero una prudencia del cliente en buscar el terapeuta que realmente necesita, ¿vale? Luego nosotros como consteladores, terapeutas, si estamos bien en el adulto, podemos sentir el límite hasta dónde preguntar. Se siente muy, muy bien cuando uno está en el adulto, mirando como adulto a la pareja presente. Si uno no está en el adulto, va a proyectar sus fantasías. Un deseo de venganza, su curiosidad insana, lo que fuera. Ya no está en la protección de esa pareja, ya no está al servicio de esa pareja, sino al servicio de uno mismo. Y podemos ver que terapeutas sexuales, algunos, tienen unas preguntas, dices, allí se está proyectando, allí está proyectando algo propio que va a romper la intimidad de esa pareja. Entonces sería como cuando uno pregunta a sus clientes, sentir como para mí misma, ¿esto lo diría, lo compartiría con otros? No, pues entonces no lo pregunto. Hay cosas que puedo ver que si me preguntan sobre esto, es como poner una distancia con mi pareja. Ah, me está alejando de mi pareja. Entonces no pregunto eso, no lo pregunto. Y de hecho, en constelaciones, en general, no hace falta saber muchos detalles del tema, porque la constelación misma va a mostrar todo lo que haga falta. Sobre todo desde que utilizamos la fuerza sanadora. Nos va a mostrar aquel excluido, totalmente olvidado, que es el único que hay que mirar. Nos va a enseñar un ancestro que sufrió o que fue perpetrador que todo el mundo desconocía. Y allí va a estar la sanación, a través de las fuerzas de la constelación, a través de la mirada de la fuerza sanadora. Por lo tanto, mis conocimientos de lo que le pasa a esa pareja sobran totalmente. Y además, más que eso, es peor, porque me van a hacer ir hacia un camino que yo ya estoy elaborando como una hipótesis o un protocolo. Cuanto menos sepa sobre el problema de esa pareja, más abierta voy a estar a lo que realmente hay. Es que hay tantas posibilidades de causas de cualquier dificultad que puede estar en uno, en el otro, en los abuelos, en los bisabuelos, en los tatarabuelos, en una persona de fuera de la familia. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a emitir la hipótesis correcta? Entonces confío, me abro totalmente al campo, a la fuerza sanadora y me entrego a lo que me muestra, aunque no entienda. Y veo que cuando miro donde me muestra, sutilmente cosas empiezan a moverse. Y al cabo de pocos minutos, sin haber entendido, no tengo ni que entender, veo que se desenreda todo y que se abre el desenlace para la reparación de esa pareja o para separación, no se sabe. Pero se ve que surge desde el interior de la constelación, desde la fuerza de la constelación, algo desconocido, amor, reconciliaciones, descubrimiento de personas que habían sido excluidas y que son esos
distintos aspectos absolutamente imprevisibles que van a permitir que surja la sanación de la sexualidad de esa persona o de esa pareja. Sí, ¿verdad? Imagino que es tu experiencia también, José Antonio. Sí. Así es. Y Brigitte, en tu experiencia también quisiera preguntarte, Ver en su día habló de que la sexualidad va primero. ¿Esto sigue siendo así a día de hoy? En el inicio de la pareja, sí. El inicio de la pareja, si no es por el atractivo sexual, por ejemplo, pues porque tiene un proyecto en común, porque uno quiere tener hijos, porque le da mucha pena el otro, no tiene fuerza la pareja y no dura. Al cabo de pocos años ya desaparece lo que les podía unir y desaparece y no hay ese refuerzo de la sexualidad. No, es más que no es tanto el refuerzo, sino que no hay fuerza en esa pareja, como pareja, como pareja. Entonces, ahora la sexualidad tiene que estar presente para tener fuerza en la pareja, en ese amor a primera vista y en el amor a segunda vista también. Luego hay ese amor a tercera vista en que quizá ya la sexualidad puede estar presente o puede no estar, pero es un amor tan profundo que abarca tanto a las dos personas en común que allí es donde yo digo que allí no es necesario en el amor a tercera vista. ¿Vale? Sí. Sí. Voy a aprovechar una pregunta. Sí. De vez en cuando también ve las preguntas que están de ser vistas. En este caso he visto una pregunta que, bueno, forma parte del momento presente. La intimidad cuando compartimos la cama con nuestros hijos en pareja, y ha añadido ahí algo que también es importante hoy de ver con las mascotas. Entonces allí no hay intimidad, lo siento. No hay intimidad. Lo que los padres jóvenes con hijos jóvenes viven, experimentan, es que han vivido un tiempo antes de tener los primeros bebés, los primeros hijos, de intimidad. Pero en cuanto llegan los bebés, la crianza de los bebés, su supervivencia, se pone como la prioridad. Y la intimidad sexual de los padres se encuentra como muy limitada y les obliga a encontrar un nuevo ritmo en que los hijos van a pasar delante de la intimidad de la pareja. Entonces, si consiguen hacerlo bien, en el sentido de que van a sustituir, digamos, la intimidad sexual por una intimidad afectiva, por una amistad, que la amistad es algo que se vive poco en la pareja, pero que es fundamental, entonces van a poder recuperar esa intimidad sexual en cuanto los hijos crecen. Los hijos agobian al principio, pero con el tiempo ya dan cada vez un poco más de tiempo libre a sus padres, que en ese momento tienen la posibilidad de recuperar tiempo para sí y para su intimidad sexual. Sí, ¿no? Las mascotas, las personas que viven con las mascotas no están en el adulto. Su intimidad es con la mascota, no con la pareja. No, no se puede plantear eso aquí. La intimidad es un hecho entre dos adultos. Dos adultos. Si el bebé está en la cama con los padres, no hay posibilidad de intimidad, porque la intimidad es solo una cosa de dos. Si hay un tercero, no está, no hay posibilidad de intimidad. Y lo que se ve además muy a menudo, que uno de los dos padres, sobre todo la madre, proyecta en el bebé que está en la cama
su amor, o sea, todo lo que no ha podido encontrar en su pareja actual lo transfiere sobre el pequeño. Y a menudo vemos, y ella se da cuenta poco a poco, que ese pequeño reemplaza a una antigua pareja que ama a ese bebé como una pareja sexual, poco a poco, ¿verdad? Una primera pareja. Un tema delicado. Sí, mucho, mucho. Mira, lo que he podido descubrir sobre las parejas y los bebés en Europa, por lo menos, hasta el siglo XVII, más o menos, las parejas vivían con el bebé en la cama, o la madre con el bebé a su lado. Bien. Quiere decir que ya esas parejas ya se habían sacrificado su intimidad. Pero murieron tantos bebés ahogados por sus madres en la cama, fíjate, ahogados por la madre, que se empezó a crear las cunas y a poner el bebé al lado, fuera de la cama y en la cuna. Entonces ahí es cuando la pareja puede volver a encontrar la intimidad. También en esas parejas, en las parejas potentes, la intimidad perdida entre marido y mujer que tenía hijos todos los años o algo así. El hombre en las parejas potentes volvía a encontrar esa intimidad con la amante, que hubo unos periodos, siglo XVIII, XIX, en que la amante era la gran figura en Europa. Y en las familias pobres, el hombre encontraba intimidad con una prostituta. Así, ¿verdad? Entonces hoy estamos como redescubriendo la intimidad dentro de una única pareja, sin tener que recurrir a alguien de fuera, sino con esa pareja con la que me casé, con la que tengo hijos, quiero vivir una relación íntima. Entonces tendré que adaptarme a la realidad, que primero, al principio hay mucho tiempo, después desaparece el tiempo, después vuelve a aparecer poco a poco, hasta que el nido se vacía y ese hombre y esa mujer se vuelven a encontrar juntos y se descubren, porque durante esos 15 o 20 años han evolucionado enormemente cada uno y están frente a una persona nueva, con un nuevo desafío. Se rompen o siguen juntos. Es algo muy bonito y muy grande, ese renacer del amor maduro, del amor sexual maduro, sí, sí. Brigitte, hay un libro que ya tiene unos años, ¿no? La función del orgasmo, Sí. que nos hablaba de que el ser humano necesita de orgasmos Mm. para regular nuestra salud física, emocional, nerviosa. Sí. Y cuando no son posibles esos orgasmos en nuestra vida y ese disfrute sexual, ¿qué nos muestran esas dificultades, Brigitte? Primero, nos causa limitaciones, porque el orgasmo estimula todas las células del ser en su máximo y todo el sistema nervioso, con lo cual produce mucha energía, mucha creatividad, que la persona está en lo mejor de sí misma. Y como decía Wilhelm Reich, el autor, pues las personas que no gozan de orgasmos, que tienen una vida afectiva y sexual muy limitada, pues también tienen una vida social, profesional muy limitada, muy estrecha, muy con miedo al superior, con pocas necesidades de creatividad, de expansión, de ir a la naturaleza, limitándose cada vez más o acostumbrándose a estar en una vida muy limitada. También decía
esto en una época, los años 20 a 40, así, en que se transformaron totalmente las relaciones sociopolíticas de las personas, que se empezó a vivir como la autonomía, sobre todo en la posguerra, los años locos, pero era como una rebeldía. Y rebeldía a una cultura en que ustedes lo pueden ver en las películas antiguas. La gente estaba así, tiesa, rígida, solo se podía expresar lo que estaba permitido. Casi todo estaba ritualizado, las relaciones controladas. Un hombre no podía salir con una mujer libremente o viceversa. Hizo falta esperar bastantes años para que el ser europeo o occidental se permitiera vivir sus emociones profundas y expresarlas, ¿no? En América Latina ustedes han vivido también esa misma evolución, casi la misma a la par, ¿no? Sí. Y hoy estamos en esa posibilidad de vivir nuestra creatividad, y eso es ser adulto, pero para ser adulto hace falta mucho autoexigencia, mucha autodisciplina. Autodisciplina en el sentido de suelto los rituales, suelto mi necesidad de complacer, me atrevo a disgustar, me atrevo a decir no, me atrevo a ser yo. Entonces, quizá eso sea lo que crea la envidia en muchas personas, que ve a gente libre, que viven su sexualidad libremente, o su pareja a nivel profundo y con intimidad, y se ve una pareja, una persona que tiene, no sé cómo se puede decir, expansión sexual, que vive los orgasmos. Es una persona luminosa, con profunda alegría, con profunda comprensión, y es un adulto, Y vemos que eso crea mucha envidia en los que no se atreven a dar el salto al adulto. Mucha envidia, mucha crítica, mucha... bueno, no me salen las palabras, pero creo que se entiende, ¿verdad? Y es desde el deseo, yo quisiera vivir eso, pero no me atrevo. No me atrevo a ser autónomo, no me atrevo a ser independiente, no me atrevo a decir no a la gente, y me siento muy culpable enseguida. Bueno, pues está muy bien ver lo que nos gustaría alcanzar. Solo hay que pensar, bueno, pues que la persona que lo ha alcanzado ha franqueado varias etapas en su desarrollo, se ha enfrentado a la culpa, ha tenido la fuerza de decir, yo hago las cosas que incluso me den culpa. Así, yo hago las cosas que yo sienta que son verdad. Así es como se llega, ¿verdad?, a esa intimidad sexual, que no es dada, que no es vivida por mucha gente, quiere decir. Ya. Adelante, tú. Podríamos decir, Brigitte, entonces, que un orgasmo es un gran sí a la vida. Se acorta. Sí, sí a la vida, pero en la responsabilidad que conlleva. Sí a que yo soy un adulto responsable de lo que siento y de lo que decido. No dependo de la opinión de mi papá, de mi mamá, ni siquiera de mi pareja. Yo soy autónomo
Y entonces decido hacer las cosas que yo sienta que son buenas, justas o oportunas, independientemente de lo que puedan pensar los demás. Y eso es lo difícil. Eso es estar en el adulto. Y también, a ver, estar en el adulto no es algo de todo el tiempo y todos los días. Vamos a recordar que nuestra vida es ondulatoria y entonces que tendremos momentos adultos y otros momentos que nos van a alcanzar de nuevo todo lo que no hemos soltado de la infancia. Las antiguas culpas, las antiguas vergüenzas, las antiguas deseos de venganza, la crueldad, todo eso, todos hemos vivido todo. Eso es importante recordarlo. Por lo tanto, tendré momentos en que voy a vivir cosas que luego no quiero recordar porque me parecen muy feas. Pero gracias a esas bajadas descubrimos zonas oscuras nuestras, a las que volvemos a dar luz al decir sí, es así, así fue, ya puedo vivir con esto, ya puedo amar a esa persona que me hizo daño o puedo asumir el daño que yo hice y entonces vuelvo a subir, a crecer con algo nuevo en mí y con un adulto cada vez un poco más fuerte y un poco más duradero, ¿no? Y entonces eso es la fuerza donde podré encontrar al otro. Podré mirar al otro exactamente como es, sin juicio, y tener esa intimidad con el otro, esa comunión con el otro, afectiva o sexual, pero o amistad, esa relación profunda. En análisis tradicional sería los niños libres de los dos adultos, ¿no? Donde se van a encontrar, nos podemos encontrar. Y luego, bueno, pues ese momento se termina y vuelvo a la vida más, un poco más difícil, donde voy a encontrar de nuevo otro obstáculo y otro motivo para crecer de nuevo. Y así vamos, de saltos en saltos o de momentos adultos a momentos adultos. Y lo que veo, fíjate, lo que en las constelaciones vemos de nuestros muertos. Llega un momento en que todos hemos hecho cosas negativas y cosas positivas. Y es como que la energía hace un balance. Y cuando ya se ha alcanzado el balance positivo, todo lo negativo se olvida. Y la persona, nuestro ancestro, nuestro padre, abuelo, solo queda en esa luz de todo lo positivo que consiguió, que alcanzó, que dio, ¿no? Bueno, quizá no sea del todo exacto, pero bueno, lo dejo aquí. Vale. Brigitte, ¿son dos mundos muy distintos la sexualidad y el disfrute? Mira, al principio lo fue. Vamos a ver, espera. Se puede ver a través de los animales que para muchos animales es como saciar una necesidad que no necesariamente se acompaña de placer. Y luego, poco a poco, en la evolución humana, la sexualidad primero se acompañó de placer, fundamentalmente para el hombre, pero que poco a poco se dio cuenta que el placer en la mujer permitía más placer en los dos, en él también. Y entonces se desarrolló la sensualidad, el placer compartido, las técnicas de todo tipo para gozar más, independientemente del amor. Y que la introducción del amor ha sido algo bastante posterior.
Vamos a ver. Lo que se puede observar en la evolución de la vida humana, las parejas, cuando ya la vida se hace sedentaria, cuando ya cada uno tiene un trozo de tierra que puede cultivar y con ese trozo de tierra tiene que dar de comer a los suyos, quiere decir, a los hijos que va a tener. A partir de ese momento, el hombre empieza a controlar el número de hijos que tiene, si va a poder darles de comer a todos o no. Y es cuando también se diferencia la sexualidad necesaria con la esposa, con la madre de los hijos, de la sexualidad por placer con otra mujer que, de la que él no se sentirá responsable de los hijos. Y una mujer que va a saber no tener hijos o evitarlos al máximo. Digamos que es el nacimiento de la prostitución o de las amantes, sí, según las épocas. Y también, por ejemplo, en Grecia era la introducción del amor homosexual del patriarca, que una vez que había cumplido con el número de hijos que quería, pues disfrutaba con el joven bello con el que podía tener una relación íntima como entre dos hombres. Y eso era algo bello en esa relación de poder compartir cosas afectivas, emocionales, a la vez que la sexualidad. Luego, poco a poco vemos en la literatura cómo lentamente amor y sexualidad se van uniendo. Pero posiblemente es solamente, no sé, a partir del siglo XIX, XX, XIX, que vemos cómo el amor y sexualidad y placer se unen. Mientras que antes estaban realmente separados. Así lo veo, no sé, ¿qué te parece? Y ya que hablas de la pareja, Brigitte, ¿hay un disfrute sexual común en la pareja y un disfrute sexual propio, personal, de cada uno? Claro, claro que sí. Entonces, precisamente la intimidad sexual permite crear un disfrute de los dos a la vez. Aprender a descubrir al otro y disfrutar de su disfrute. Y eso es poco a poco descubriendo al otro, ¿no? Y a veces hay relaciones sexuales en las que no hay disfrute de la otra persona. Sin embargo, podemos ver que la otra persona disfruta estando contigo estimula, excita el placer, forma parte de los estímulos, ¿no? del placer sexual. Pero hay personas que no disfrutan en absoluto del disfrute del otro. Sí. Así es, ¿no? Y también quería preguntarte, en la realidad actual, con nuestros jóvenes, con los trastornos y dificultades con sus identidades sexuales, a mí quería preguntarte en cuanto que nos están mostrando a nosotros como padres. Ya. Mira, como padres no lo sé. Lo que veo
Un ejemplo que vi el otro día, una película de dos recién casados en la cama, en una película de antes. Era cuando se habrían mirado, tocado, o no decir sí o no, ¿no? Pero tocado. Y cada uno con su móvil. Cada uno con su móvil primero, y cuando terminan con su móvil se miran y dicen, bueno, ¿qué? O sea, que la vida actual hace vivir a nuestros jóvenes fuera del presente, en la exclusión. Están totalmente en la exclusión. De tal modo que recibir una llamada directa de alguien les molesta. No están preparados para una relación directa, y menos todavía para una relación donde uno se toca, porque en el móvil precisamente es todo a distancia. Entonces, aquí yo pienso que más que nosotros padres, es un salto cultural en la ingeniería que hay, en la tecnología que va a hacer falta una o dos generaciones para hacerse a esa tecnología que cambia todas nuestras relaciones, que nos acostumbra más a la soledad y a la distancia que al contacto. Entonces, esos jóvenes irán aprendiendo a que tienen alguien concreto al lado, y que van a poder satisfacerse con alguien concreto y no solamente mirando el móvil. Va a ser difícil. Va a ser una generación, una o dos, donde las relaciones humanas en general van a sufrir una ruptura muy grande. Hay que reaprender a conocer al otro. Hay que reaprender a tener a alguien al lado y sentir a alguien y hablar con alguien y tocar y ser tocado. Están viviendo realmente algo difícil, porque lo que se ve que uno, con quien se conecta uno a través del móvil, es a un excluido. Y ellos o nosotros nos transformamos en excluidos. Excluidos del grupo, excluidos del clan, excluidos casi de la condición humana. Porque la condición humana no es vivir con una antena separada del resto, es convivir. Y esos jóvenes no han aprendido a convivir. Han aprendido a desconvivir. Han aprendido a ser amigos de su móvil. No sabíamos que las consecuencias tan graves, pero está allí, o sea, eso es la realidad. Y la nueva tecnología va a imponerse cada vez más. Por lo tanto, estamos un poco desarmados y hay mucha reflexión, muchas experiencias ya para introducir a la gente, a los jóvenes sobre todo, a lo que es la realidad de otro ser humano, no de la soledad o de la exclusión, ¿no? Pienso que van a ser como generaciones un poco sacrificadas. Muchos trastornos mentales, deseo de suicidio y, sobre todo, incapacidad de vivir un conflicto. Y eso es lo más grave, porque precisamente la relación de pareja se elabora a través de los conflictos. No hay otra manera. Duele que sea así, pero es así. Los conflictos nos permiten sentir que al lado de mí hay otra persona que no soy yo. Y entonces yo pensaba que eso que me gustaba le gustaba, y me dice que no. Y si me impongo, pues vamos a tener un conflicto. Y vamos a crecer los dos cada vez que resolvamos los conflictos. Y precisamente la pareja es un lugar de crecimiento cuando somos capaces de vivir los conflictos, de atrevernos
a plantearlos y resolverlos. Entonces hay como dos tipos de pareja. Las parejas en las que han sufrido mucho en su infancia y tienen pánico de estar solos por traumas, y entonces no se van a enfrentar a ningún conflicto, no. Reducen todos los conflictos, no hay conflicto, yo soy como tú eres como yo, y así continuamente más fusionados. Esas parejas normalmente al cabo de unos años uno de los dos explota. ¿Vale? Y si no, va a ser parejas en que con el móvil nunca te enfrentas, o si no lo apagas y se acabó. Entonces, vamos a ver, yo suelo decir, la pareja no existe hasta que hayan sobrevivido al primer conflicto. Y en general las personas tienen que convivir como unos 6 meses para saber si juntos van a ser capaces de afrontar los conflictos que tienen y ser pareja. Pero hoy los jóvenes o los que viven con su pantalla no saben enfrentarse a un conflicto. No saben lo que es un conflicto. Entonces, en cuanto el otro propone algo diferente que no cuadra conmigo, siento un malestar y apago la pantalla. Y es lo que quiero hacer. Se acabó. Fuera. Ya no estoy contigo. Necesitan aprender a ver lo que es un conflicto y que en ellos hay capacidad de resolver algo y de adaptarse de otra manera a lo que el otro propone. Pero no hay esa capacidad actualmente. Y eso es quizás sea lo más grave. La incapacidad de plantearse un conflicto y de, por lo tanto, intentar resolverlo. ¿Qué puede crear? Pues primero, una soledad inmensa que a la mínima diferencia apagan la pantalla y se acabó. Se separan. O grandes crisis de desesperación, precisamente de yo no puedo vivir si no me comprende, si no me entiende, si no es como yo quiero que sea. Y entonces pueden hundirse esas personas que no han aprendido a vivir algún conflicto, hundirse en desesperaciones terribles o en iras, odios, violencias absolutamente desproporcionadas, pero es que no saben ver algo diferente de lo que han querido, han deseado. Esa es un poco de las consecuencias que veo más graves a nivel social, sobre todo a nivel de pareja de los jóvenes. Se separan mucho, se divorcian mucho y lo que necesitan los dos miembros de la pareja es confiar en que si y yo me enfrento con el otro, tengo un conflicto con el otro, confiar en que el otro va a tener la fuerza de esperar a que yo resuelva el conflicto y no estar segura de que se va a ir. La fuerza en la pareja viene de esa confianza en que el otro no se va a ir a la primera dificultad. Y viceversa, o sea, es un dar y recibir continuo. Y ese convivir los conflictos da mucha fuerza, mucha comprensión, mucha compasión. Entonces, entre los dos, el amor crece y se descubren como nuevas personas. Bueno, allí tú, sí. Bueno, pues vamos a ir con las últimas preguntas. Vamos a aprovechar una mujer. Pregunta, ¿cómo influye la relación con el padre en la sexualidad? No en particular,
o sí la relación con el padre o con la madre, por igual, de un modo diferente, claro que es fundamental, pero no es para hablar de ello en particular o no entiendo esa pregunta. No lo entiendo. Bueno, quizás como que la dejó ahí y realmente, bueno, voy a una que quería hacerte yo, Sí, Brigitte. adelante. ¿La sexualidad se muere con la edad o muere con nosotros? Muere con nosotros solo. Mira, en el taller sobre la vejez pudimos ver que hay unas cuantas células que van a envejecer hasta la muerte y otras que no. Y una parte de nosotros, si el cuerpo tiene una curva de Gauss, nuestra conciencia no baja, sino que es cada vez más alta, más desarrollada. Y nuestra sexualidad forma parte también de la conciencia. Con lo cual, eh, forma parte, sí, me dice que sí, que lo puedo decir. Con lo cual, conforme envejecemos, tenemos más conciencia y tenemos más libertad de acercamiento a la sexualidad, al disfrute sexual, al orgasmo. Habitualmente con la vejez vamos liberando conflictos de la juventud. Y, y incluso sin llegar a la vejez podemos sentir cada vez más libertad, más paz interior, más alegría interior, con lo cual nuestra capacidad de disfrute sexual es cada vez mayor. Ahora, sabiendo que en cualquier momento de la vida, a cualquier edad, puede venir un problema de, ay, ¿de qué pasa? No puedo, no, ya no siento, ya no me atrae. Bien, mirar atrás. ¿Con qué fecha aniversario nos acabamos de cruzar? ¿Con qué tragedia nos acabamos de cruzar? Lo vemos, lo resolvemos, que para eso era ese problema. Y de nuevo, estamos en el camino de la sexualidad cada vez más abierta, ¿no? La sexualidad es algo hacia más, no hacia menos, hacia más. Sí. Bueno, Pues siendo conscientes de que la sexualidad se muere con nosotros, nosotros tenemos que ir concluyendo, también siendo conscientes de que la sexualidad continúa, sí. que sería un tema largamente extendible en el tiempo para resolver muchas inquietudes, preguntas. Es la manera también de darle respeto al tiempo. Sí, Brigitte, bien. muchas gracias por todo esto, por acompañar y compartir este tema que a mí me honra desde un lugar de respeto y desde una sensibilidad que incluso hace un tiempo no me atrevería a abordar Ya. por la vergüenza y por el miedo que habría ahí, más allá de la vergüenza. Es un día que honro hoy profundamente, ya que estoy a unas horas de cumplir un momento vital en mi vida, que serán mis 50 cumpleaños, y quiero honrar con esto a mi padre y a mi madre por haberse elegido y por esa sexualidad que me creó. Eso Y es. también, y también quería honrar la sexualidad que a ti te creó, Brigitte. Gracias. Gracias, José Antonio, gracias. Gracias por todas tus preguntas y por tu apertura para hablar de este tema. Y de disfrutar de la vida. Un detalle, la sexualidad y la muerte van muy unidos. Y cuando alguien se siente a punto de morir, muy a menudo tiene un orgasmo o hace lo que puede para, o lo tiene, la vida se lo regala. Sexualidad y muerte van muy unidos. Quiere decir, pura vida los dos. Gracias, José Antonio. Gracias. Pues muchas gracias, Brigitte. Muchas gracias a cada uno de los que habéis estado aquí, a los que veréis más tarde, sea cuando sea, y a disfrutar de la vida, a disfrutar de la sexualidad con ese gran sí, como nos dice Brigitte siempre a la vida. Muchas gracias, Brigitte. A ti. A ti. Que vaya todo muy bien.